20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. La tercera edición de la competencia universitaria, El Camino hacia la Suprema Corte, ya está aquí. Y es para todas las personas que participamos representando a nuestra universidad. Una oportunidad para profundizar nuestro aprendizaje en litigio constitucional y en materia de derechos humanos. El proceso de preparación nos permite conocer más sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta ocasión, las personas jóvenes estudiantes de México tenemos la oportunidad de demostrar nuestras ganas de mejorar e impulsar el país y reflexionar sobre un tema de gran relevancia: los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que celebramos que la temática de este año se centre en un caso que visibilice y obligue a poner esfuerzos para saldar la deuda histórica hacia las personas, comunidades y pueblos indígenas. Un caso: 50 universidades a lo largo de todo el país, más de 150 personas y miles de sueños se enfrentan en esta edición de la competencia. Las y los participantes de todo el país estamos muy entusiasmados de volvernos a encontrar. La competencia ha empezado y ya estamos en camino hacia la Suprema Corte. Desde Sonora, desde Cuernavaca, Morelos, desde Guerrero, desde Hidalgo, desde el Estado de México, desde el Estado de Chihuahua, les deseamos mucho éxito a todos nuestros participantes. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Ya formas parte de la comunidad SCJN Digital? En las redes sociales de la Corte queremos escucharte. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Comenta y comparte nuestras publicaciones. Entérate de las sentencias más importantes de la Corte que protegen ampliamente los derechos humanos de todas las personas. Participa en nuestras transmisiones en vivo y conoce el patrimonio artístico del edificio sede de la Corte. Suscríbete, dale like y comparte. Hola, ¿sabes qué onda con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el superpoder de la justicia. El
Poder Judicial de la Federación Mexicano está a la vanguardia en todo el continente americano por sus políticas de igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. En solo 3 años, avanzamos como nunca en paridad, perspectiva de género e igualdad sustantiva. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Conoces las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal? Síguenos en Twitter, Instagram y YouTube para enterarte de las resoluciones de juzgados y tribunales federales, actividades jurisdiccionales y transmisiones en vivo. Forma parte de nuestra comunidad digital. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. ¿Ya conoces nuestra cuenta de Instagram? Te invitamos a conocerla. Podrás tener acceso a galería fotográfica, martes de descargas gratis, jueves de jurisprudencias, cine reseñas, eventos y convocatorias. Síguenos en @SCJN México, forma parte de la comunidad SCJN Digital y conoce todo lo que la Corte tiene para ti. Bienvenidos a las preguntas frecuentes del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación. En esta ocasión, veremos las herramientas de reutilización de la información. ¿Cómo funcionan las herramientas de reutilización de la información en el Semanario Judicial de la Federación? Para facilitar el acceso y aprovechamiento de la información que se encuentra dentro del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación, este brinda herramientas que permiten su reutilización en formatos interoperables y seguros, garantizando su fiabilidad y calidad. De esta forma, las personas usuarias pueden, a partir de la fuente primaria, usar, reutilizar y redistribuir de forma gratuita y ágil la información en él publicada. El sistema permite copiar, descargar, imprimir, seleccionar y compartir la información. Conoce cómo funciona. Al ingresar al segundo apartado, podemos observar el total de la información. El sistema ofrece la posibilidad de ver todo. Una vez en el listado de documentos, podemos observar que en la parte superior derecha aparecen algunos elementos que nos permiten copiar, descargar o seleccionar hasta 100 documentos. Al ingresar al documento, en la parte superior derecha ofrece las siguientes herramientas: copiar, descargar, imprimir, seleccionar, visualizar las tesis marcadas o compartir información a través de plataformas digitales. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia. En el cuaderno de jurisprudencia sobre violencia familiar, podrás identificar la manera en que la Suprema Corte ha analizado este fenómeno desde distintas materias, como el derecho civil y el derecho penal, así como la forma en que nuestro máximo tribunal se ha aproximado a la reparación de las víctimas frente a este tipo de casos. El Centro de Estudios Constitucionales ha incorporado también en este cuaderno un apartado especial que recopila los precedentes sobre violencia familiar cometida en contra de personas adultos mayores.
Sigue nuestra cuenta de Twitter, @SCJN, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Les damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este proyecto que es por demás significativo para la Dirección General de Derechos Humanos. México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Martín del Campo al caso Digna Ochoa, es una obra que logra compilar en una sola publicación el impacto que ha generado la experiencia de México ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, tanto en el fortalecimiento del sistema jurídico nacional como en la trascendencia que los estándares derivados de dichos casos han tenido en toda la región. Nuestro país ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981, instrumento en el que se fijó como propósito consolidar en el continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales. En 1998, 17 años más tarde, este compromiso se refrendó con el reconocimiento efectuado por el Estado mexicano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ello se han dictado 12 sentencias de las que da cuenta este proyecto que hoy presentamos. Estos fallos reflejan y visibilizan la realidad social en la que vivimos. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos por parte de las fuerzas policiales y castrenses, sumado a las violencias ejercidas en contra de las mujeres, que son temas recurrentes en la jurisprudencia recaída a los casos mexicanos. El impacto de las resoluciones del Tribunal Interamericano ha forzado a nuestro país a cambiar el enfoque con el que las autoridades investigadoras y de impartición de justicia habían analizado problemáticas como la violencia estructural y sistemática en contra de las mujeres. Ha contribuido en la transformación del entendimiento que durante varios años se mantuvo sobre la aplicación del fuero militar en casos que involucraban la violación de los derechos de personas civiles, y ha concretado las obligaciones de las autoridades en la debida investigación y juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, que se actualizan con prácticas como la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura. Estos fallos se han constituido también como precedentes relevantes para avanzar hacia un jus comune interamericano. Mediante el diálogo entre las altas cortes y en el ejercicio del control de convencionalidad de las distintas autoridades jurisdiccionales, dichas resoluciones han tenido un efecto catalizador en la protección de los derechos humanos en los diferentes países de América Latina. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cimentado un sistema que reconoce e incorpora
el valor de todos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la actividad judicial, con el fin de cumplir el mandato constitucional y también hacer frente a sus compromisos internacionales en la materia. Esta obra se pensó desde la Dirección General de Derechos Humanos, con el objetivo de reunir a voces calificadas para compartir su experiencia respecto de los casos mexicanos ante la Corte Interamericana, identificar los estándares que derivaron de estas sentencias y analizar el impacto que dichos estándares han tenido a nivel nacional y regional. Nuestra publicación reconoce también la importante labor de la sociedad civil organizada en su lucha por visibilizar las incontables violaciones de derechos humanos. Además, busca constituirse también como un homenaje a las víctimas, las cuales tienen un nombre y una historia que contar. Esta es una muestra de nuestro reconocimiento y respeto a esas mujeres, niñas, personas indígenas, defensoras de derechos humanos, entre otras, que han exigido con firmeza y valentía la transformación de realidades, legislaciones, formas de investigar y de juzgar y, por supuesto, reparaciones integrales. Como se puede apreciar, el proyecto que presentamos el día de hoy se constituye como un aporte valioso para la documentación del paso de México ante la Corte Interamericana, la cual ha generado un impacto en la interpretación judicial, pero también ofrece una visión polifacética de los casos de la mano de personas que, ya sea desde la defensa o la representación en el litigio, hasta el estudio y sistematización de sus efectos, comparten su valiosa experiencia para que las y los operadores de justicia cuenten con una perspectiva integral de estas resoluciones y, por supuesto, puedan aplicarlas a los casos que sean de su conocimiento. Ahora, para tener un acercamiento con mayor profundidad a los casos que engloban esta obra, conversaremos su contenido con personas expertas en la materia. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación de Julie Dayan Recinos, Daniel Álvarez Toledo y María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, a quienes agradezco profundamente acompañarnos el día de hoy para la presentación de esta obra. Les comento brevemente que la dinámica consistirá en la exposición por 20 minutos de cada una de las personas ponentes y que al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Por si quieren ir anotando sus reflexiones, sus dudas, tenemos tarjetas que ponemos a su disposición para que por favor hagan saber si tienen alguna pregunta, les hagan llegar su tarjeta y nos las puedan pasar para el bloque final de preguntas y respuestas. Pues sin más preámbulo, permítanme por favor presentarles a las personas que nos acompañan en el panel el día de hoy. Julie Dayan Recinos es titular de la Unidad de Género, de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesora visitante de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica. Fue abogada coordinadora senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde laboró 11 años. Del año 2006 al 2008 se desempeñó como investigadora para el entonces presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido docente y conferencista en diversos seminarios y cursos a nivel internacional, así como capacitadora de autoridades de gobierno, defensores públicos interamericanos, ombudspersons, miembros de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial en diversos países. Muchas gracias, querida Julie, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Por su parte, Daniel Álvarez Toledo es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, y licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Actualmente se desempeña como juez de distrito y es coautor del artículo El caso Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la obra que nos reúne el día de hoy. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Finalmente, María Alejandra Nuño Ruiz Velasco es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex. Ha colaborado en diferentes organizaciones de la sociedad civil que acompañan a víctimas de violaciones de derechos humanos.
fue cuarta visitadora general en la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente es directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO. Colaboró en la publicación que presentamos el día de hoy como autora del artículo Las desapariciones forzadas en la lucha contra la delincuencia organizada, el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos el día de hoy. Como verán, tenemos una composición muy rica, tanto en las experiencias desde órganos jurisdiccionales nacionales como regionales, así como desde la lucha que día a día emprenden las organizaciones de la sociedad civil. Los perfiles de las personas que nos acompañan son reflejo de la compilación de las personas autoras que participaron en esta obra que hoy nos convoca. Así pues, quisiera solicitarles nos compartan sus impresiones sobre este proyecto y para iniciar me gustaría iniciar con tus reflexiones, Julie. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues comienzo agradeciendo la invitación por parte del ministro presidente y por parte de Regina por la invitación de formar parte de este panel. Es un honor y a la vez felicitarte, Regina, y a tu equipo por esta gran obra. Igualmente, pues saludar a las y los coautores de la obra y panelistas, el juez Daniel Álvarez y la maestra Alejandra Nuño, y agradecer a todas, todos y todas ustedes por su presencia el día de hoy, también los que nos acompañan en las redes. Este libro acoge los aspectos más relevantes de los casos mexicanos que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el primero hasta el más reciente, ¿no? Con sentencia a finales de 2021. Pero antes de abordar el aporte específico de esta obra para el ámbito jurídico mexicano, en atención a lo que se me solicitó para mi intervención en este panel, voy a abordar primero la relevancia de los tribunales regionales de protección de derechos humanos y en específico el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. En primer lugar, pues como es conocimiento de ustedes, la creación de los tribunales de derechos humanos a nivel regional, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permitió la judicialización internacional de los derechos humanos. Estos tribunales tienen la competencia para resolver casos y emitir sentencias legalmente vinculantes en el marco de sus respectivas convenciones regionales. La creación de estos tribunales significó un considerable avance para la humanidad porque desde su origen han tenido un papel transformador que ha apuntado a la protección de los derechos humanos mediante la interpretación del derecho en sus fallos, innovando en el derecho en la región que se ubican y fortaleciendo y fomentando el diálogo judicial. Este diálogo puede marchar en dos vías. La primera vía es a través del uso del corpus juris internacional, es decir, de las fuentes internacionales para la interpretación de las convenciones, fuentes tales como los pronunciamientos de los órganos de tratado o de los procedimientos especiales de la ONU, o desde luego de las Cortes Internacionales Hermanas. Ello apunta a ser una importante herramienta de cambio que facilita la evolución en la interpretación de las normas de derechos humanos, favoreciendo que exista un nivel mínimo de protección del que puedan gozar todas las personas. Al mismo tiempo, al ser regionales, los tribunales de derechos humanos están empapados en la cultura jurídica, en la historia y en las coyunturas de sus continentes, lo cual ha permitido en ocasiones expandir el ámbito de protección de ciertos derechos o de los tipos de reparaciones disponibles a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Ello a través del diálogo judicial en una segunda vertiente, es decir, a partir del derecho comparado de la región, al recoger los pronunciamientos y avances de las altas cortes del sistema que conforman. En específico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha posicionado como un tribunal que ha impulsado un cambio social muy importante en nuestro continente, pues ha participado en la creación del derecho común para la región y ha utilizado tanto el derecho internacional como el comparado para enriquecer la interpretación de las convenciones interamericanas en sus fallos, sentando las bases legales que han permitido hacer frente a las desigualdades del continente.
La constante labor de la Corte Interamericana en el proceso de democratización de la región le ha otorgado la legitimación de la que goza, permitiéndole ser un órgano que no solo aplica el derecho, sino que fomenta su creación y puede transformarlo en beneficio de las personas. Esa legitimidad a la vez permite que sus decisiones sean aceptadas y acatadas, lo cual influye directamente en la aplicación del derecho interamericano, y es por ello que algunos países han integrado la jurisprudencia de la Corte de manera especial en su ordenamiento jurídico, creando un real sistema de derechos humanos que ha favorecido el constitucionalismo transformador. El Estado mexicano, así como otros 19 estados parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han reconocido la competencia de la Corte Interamericana para conocer casos contenciosos. Esta facultad ha generado un impacto positivo no solo en la vida de las víctimas involucradas en esos casos, sino también a través de las garantías de no repetición. Esto es, las medidas de reparación destinadas a acatar problemas estructurales o generalizados, como el cambio de leyes, el cambio de prácticas nocivas o la capacitación de funcionarios públicos. En México, como saben, la sentencia que detonó el mayor cambio fue aquella emitida en el caso del señor Rosendo Radía Pacheco. Su resolución ante la Corte Interamericana generó un impacto a nivel institucional y además permeó en todo el sistema jurídico mexicano. En específico, a raíz de este fue que se discutieron y aprobaron reformas constitucionales en derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio del año 2011. Asimismo, con motivo de esta sentencia interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, al resolver el expediente varios 912/2010, pero sobre todo la contradicción de tesis 293/2011, encargó a las personas juzgadoras de este país el control de convencionalidad ex oficio, es decir, la labor de verificar en los casos que resuelven si existe compatibilidad entre las normas de derecho internas y las supranacionales. A partir de ello, de forma exponencial, se ha ido incorporando nuevos estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos en el estudio y la resolución de los casos mexicanos. Además, a raíz de estos dos fallos de la Suprema Corte, el máximo tribunal mexicano reafirmó la obligatoriedad de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre que doy clases sobre el sistema interamericano, a estudiantes de Derecho me preguntan cómo hace la Corte Interamericana para lograr el cumplimiento de sus sentencias. Pues si bien el Tribunal Interamericano supervisa el cumplimiento de sus fallos, lo cierto es que no tiene forma de obligar a cumplir, por lo que al final de cuentas el impacto real de sus sentencias depende de dos factores principales. Uno, la voluntad de cumplir de buena fe de las autoridades, y dos, la presión que pueda ejercer la sociedad civil y las víctimas. El actuar del Poder Judicial mexicano ha sido ejemplar y muestra cómo debe funcionar un verdadero sistema de derechos humanos para el bien de todas las personas. La obra que hoy se presenta está compuesta por 10 artículos, escritos por diversas voces del derecho mexicano, entre las que destacan miembros importantes de la academia, jueces y personas defensoras de derechos humanos en materia de género, desaparición forzada, tortura, etc. Incluso algunos de estos autores fueron las y los abogados que apoyaron y acompañaron a las víctimas en la tramitación de sus casos ante la Corte Interamericana, hasta la obtención de resoluciones favorables que cambiaron todo el paradigma del derecho constitucional y derechos humanos a nivel mexicano. Asimismo, en cada uno de los artículos de esta obra, las y los autores destacan los estándares derivados de cada uno de los casos llevados ante la Corte Interamericana, y como tal es una herramienta invaluable e indispensable para todas las personas que ejercen la labor jurisdiccional. De igual forma, estos autores y autoras abordan los retos de la implementación de las medidas que la Corte ha impuesto al Estado mexicano, desde reformas legales, políticas públicas y reparación integral a las víctimas para cerrar las brechas de desigualdad y la vulneración a los derechos humanos. Nos hacen un corte de caja, nos dicen cuáles son los retos pendientes, nos dicen cuáles han sido los avances, pero qué falta por hacer. Me permito ahora recordar algunos de los casos y aspectos destacados en la obra. Como mencioné, si bien no hay duda alguna que el caso Radía Pacheco ha sido trascendente en el derecho mexicano, existen muchos otros casos que la Corte Interamericana ha resuelto que han generado nuevos desarrollos jurisprudenciales y de política pública en México.
iniciando con el impacto que se generó a la raíz de la decisión del caso Martín del Campo en este país. El autor Carmona Tinoco nos da cuenta cómo, aunque la Corte Interamericana no se pronunció sobre la tortura en ese caso, la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo al Estado mexicano pidiendo que se reformara el Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal, a fin de reconocer que la inocencia del sentenciado también procedería cuando su confesión haya sido obtenida mediante tortura. Así, a partir de las consideraciones y recomendaciones de ese informe de la Comisión Interamericana, fue que el Pleno de la Corte conociera años después el amparo en revisión 631/2013, en donde se emitieron criterios relevantes en materia de tortura, como la prohibición absoluta de esta, su naturaleza como vulneración de los derechos humanos y a la vez como delito, y su no preclusión. Este caso también generó reflexiones y discusiones en la sociedad civil y la academia en cuanto a la incidencia de la tortura en el ámbito de la investigación y los procesos penales. La inocencia del inculpado por cuestiones de tortura genera efectos a las víctimas primarias del delito, pues su derecho de acceso a la justicia y a la verdad se ven mermados al frustrarse el proceso por actividades de tortura contra los presuntos inculpados. Por otra parte, a raíz del caso Castañeda Gutmann, la primera condena hacia México, se dieron impactos importantes en materia político-electoral en el país. Uno de ellos fue la reconfiguración del orden jurídico mexicano en materia de control difuso de constitucionalidad, pues a raíz de este caso se reformó el artículo 99 de la Constitución General con la finalidad de que tribunales distintos a los federales en materia de amparo pudieran inaplicar normas generales contrarias a la Constitución. A su vez, el Ejecutivo en esa época propuso una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional a fin de promover candidaturas independientes, con la consecuencia de que cualquier persona pueda ser votado sin importar su pertenencia en un partido político. Cuanto más, esta obra deja en claro cómo el Tribunal Interamericano ha aportado a evidenciar que ciertos hechos son graves violaciones de los derechos humanos y pueden ser incluso violaciones estructurales. En el caso Radilla, la Corte Interamericana determinó que la desaparición forzada de la víctima se marcaba en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas, evidenciando así que las desapariciones no era un tema aislado ni político, sino una violación sistemática de los derechos humanos que violaba el derecho a la verdad, entre muchos otros. Asimismo, varios autoras y autores nos comentan del contexto de la militarización en México. La Corte Interamericana ha conocido varios casos que versan sobre la violación a la integridad personal y tortura de las víctimas cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, como los casos Cabrera García y Montel Flores y Alvarado Espinosa, que evidenciaron la necesidad de contar con mayores controles sobre las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad en el país. Este último caso, Alvarado Espinosa, nos dio un criterio que, como nos apuntó la maestra Nuño en su artículo, constituyó un llamado enérgico a asumir con seriedad la excepcionalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la vida cotidiana del país. Ello en el párrafo 182 de la sentencia que nos brinda el test Alvarado. Asimismo, y de muy particular interés para mí, esta obra nos demuestra el parteaguas que ha implicado la jurisprudencia interamericana en relación con el acceso a la justicia de las mujeres por violaciones basadas en género. Tenemos las sentencias de los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que por primera vez analizaron cómo las mujeres son especial blanco de la violencia sexual y cómo esta es usada de forma totalmente inadmisible por agentes estatales para la consecución de sus fines. En estos casos se analizó la violación sexual como una modalidad de tortura, cambiando la percepción y las consecuencias de la comisión de este delito. El caso Campo Algodonero, o González y otras, del año 2009 fue un verdadero hito en cuanto a las obligaciones de los estados de prevenir, investigar con perspectiva de género y sancionar a los responsables del feminicidio. Con este caso se declaró la responsabilidad reforzada de los estados partes en la Convención de Belém do Pará de velar por la integridad de las niñas y mujeres, no solo frente a los actos de agentes estatales, sino también de particulares y de investigar con perspectiva de género.
Finalmente, los casos y sentencias más recientes contra México han reforzado los estándares internacionales en diversos derechos humanos de las mujeres, de personas defensoras de derechos humanos y en situación de vulnerabilidad. Ejemplo de ellos son los casos de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco y el caso de Igna Ochoa. Estos últimos dando cuenta de cómo diversas violaciones de derechos humanos encuentran su origen en los estereotipos de género que plagan a las autoridades. Tales estereotipos impactan directamente en el trato que tienen las autoridades hacia las mujeres, ya sea en el marco de una detención o bien en el marco de una investigación que la culpabiliza por su propia muerte. Ahora bien, la mayoría de los artículos de la obra que se comenta el día de hoy abordan también un tema que me parece de suma importancia ahondar, pues constituye uno de los desafíos más importantes para el Estado mexicano, y esto es el cumplimiento de las medidas impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien el único caso contra México archivado por la Corte al declarar su total cumplimiento ha sido Castañeda Goodman en materia político-electoral, a partir de las resoluciones de cumplimiento de la Corte Interamericana, se observan cumplimientos parciales en prácticamente todos los casos mexicanos. Sin embargo, es evidente que la mayor deuda del Estado mexicano en el cumplimiento de las sentencias interamericanas está en el acceso a la justicia y la conducción de una debida investigación de los hechos. Específicamente, es muy preocupante que 10 de los 11 casos mexicanos fallados, que involucran temáticas de violencia sexual por razón de género, homicidios violentos de mujeres, desaparición forzada, tortura y detención arbitraria, aún no se ha cumplido totalmente con estas medidas de acceso a la justicia y a la verdad. Ejemplo de ello es que al día de hoy no se han podido identificar todos los responsables del caso Campo Algodonero. Estamos a 13 años de la emisión de esa sentencia. Así como no se ha determinado la sentencia definitiva hacia todos los responsables por los actos de tortura y violencia sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a 12 años de su sentencia ante el Tribunal Interamericano. En este mismo sentido, el Estado mexicano no ha realizado las diligencias necesarias para establecer el paradero de las víctimas, en el caso de desapariciones forzadas, como en el caso Rosendo Radilla Pacheco y Alvarado Espinosa. Radilla Pacheco es el caso más simbólico, pues como nos mencionan los autores Gutiérrez Contreras y Cruz Núñez, al día de hoy México no ha dotado de recursos logísticos y científicos para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener evidencias de la ubicación de las víctimas. Este caso solo refleja la realidad de tantos otros casos de las y los desaparecidos en México. Otro de los desafíos para el Estado mexicano es en materia de la aplicabilidad real de ciertas normas. Por ejemplo, como nos comenta la autora Sáenz Andujo, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, la Corte Interamericana destacó la necesidad de ejercer mayor control sobre las Fuerzas Armadas, realizando labores de seguridad para proteger la integridad y la libertad de las víctimas. A raíz de las medidas ordenadas a México, se creó la Ley de Registro Nacional de Detenciones. Sin embargo, más allá de la creación de una ley, para la Corte Interamericana resultaba imperativo que se fortalezcan algunos aspectos de esta, como especificar el papel de las Fuerzas Armadas en las detenciones y su registro. En el mismo sentido, varios autoras y autores de la obra señalaron la necesidad de que se reduzca la presencia militar en las tareas de seguridad, porque pues así también podrán disminuirse violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada, la tortura y el abuso sexual. Otra de las medidas que la autora Florencia Reggiardo menciona que no se cumplen a cabalidades en materia de capacitación en derechos humanos dirigidas a las Fuerzas Armadas y agentes de seguridad pública. No basta con la realización de un breve curso con pocas personas involucradas, sino que deben implementarse programas y cursos permanentes en la materia a todo el personal adscrito, con la finalidad de hacerlo más conscientes sobre sus actos. Incluso en algunos casos, como en el caso de Rosendo Cantú, se pide específicamente que estas capacitaciones incluyan una perspectiva de género y etnicidad, cuestión que es sumamente relevante. Es claro que la efectividad de estas sentencias internacionales requiere colaboración activa del Estado, pero también debe ir de la mano con las voces de la sociedad civil y las víctimas, pues a estas últimas son a quienes se le tiene que reparar los daños de la forma más rápida y completa posible.
Por ello, sería idóneo también empezar a desarrollar formas específicas y transparentes de cómo medir y evaluar el cumplimiento de las sentencias, más allá del número o el porcentaje de medidas cumplidas, que nos dice poco o nada sobre el real impacto de las sentencias. Al final del día, considero que esta obra da cuenta sobre todo de la resiliencia y dignidad de las víctimas, cuya lucha por la justicia y la reivindicación de su dignidad ha logrado cambiar todo el paradigma de derechos humanos en el país, generando leyes más acordes a estándares internacionales, reparaciones y interpretaciones por parte del Poder Judicial más garantista para todas las personas. Nuevamente, Regina, te felicito a ti y a todo tu equipo por esta herramienta que me parece que será importantísima y de obligatorio conocimiento para las personas que laboran en sede jurisdiccional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Julie. Gracias por este recuento del papel transformador que tienen los tribunales regionales de derechos humanos y cómo impacta el constitucionalismo de cada uno de estos países que ha aceptado formar parte de estos tribunales regionales. También gracias por hablar sobre el impacto de las reparaciones de estas sentencias que muchas veces son a nivel individual, que es lo que se espera para las víctimas que están buscando justicia ante el Tribunal Interamericano, pero cómo esto acaba impactando también, y ese es el objetivo al final también de los casos ante la Corte Interamericana y ante tribunales regionales, que tenga un impacto transformador en la propia sociedad y que pueda ayudar e impactar a muchas más personas que pueden estar viviendo situaciones similares, y también acaba impactando el sistema jurídico nacional en las formas en las que nos has comentado. Específicamente, pues en el caso Radilla Pacheco vemos un ejemplo particular de cómo impactó el sistema jurídico nacional, y a partir del expediente de varios de la contradicción de tesis 293, bueno, fue un parteaguas, y fue a través de una sentencia, ¿no? Entonces, también gracias por darnos estos ejemplos, por ejemplo, del caso Martín del Campo, ¿no? Me parece muy, muy importante esta experiencia que comentas, que si bien no se habló de esa violación en concreto en esa sentencia, cómo eso motiva que después, ante la Suprema Corte, años después, se pueda abrir el tema de la tortura y ya se pueda ver la tortura desde esta doble vertiente, como delito y como violación de derechos humanos. Entonces son impactos posteriores que tienen estas sentencias, que no solamente tienen que ver con el caso individual, que por supuesto es importantísimo, pero cómo después eso impacta pues en el país al que va dirigido, y lo que también tratamos de mostrar en esta obra, ¿no? No solamente al país al que va dirigido, sino a los países que forman parte de la región y que muchas veces tienen coyunturas y problemáticas similares. Muchas gracias por tus comentarios, Julie. Y bueno, a continuación pasamos con Daniel, que bueno, también fue autor de nuestra obra para el caso Digna Ochoa, pero bueno, que también nos hablará de la obra en general. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Regina. Siempre es un placer estar en la Escuela Judicial. Para los que somos de carrera judicial, regresar a que antes era el Instituto de la Judicatura Federal siempre es un privilegio y trae buenos recuerdos. Yo he pisado la Escuela Judicial desde 2006, recién egresado de la facultad, entonces pues muy contento por la invitación de participar como coautor de un pequeño artículo en esta obra que el autor y yo le llamamos un artículo descriptivo, respecto del cual quizá más adelante abundaremos, y es precisamente analizar todo esto que ya dijo Julie, es decir, cómo impacta o cómo va a impactar esta sentencia directamente en el sistema jurídico mexicano, que al final del día es lo que nos interesa. El libro en general, felicidades, es una recopilación de la doctrina del sistema interamericano que va dirigida precisamente a nosotros, los mexicanos y las y los mexicanos, y creo que es de suma relevancia poder tener, yo me atrevo a llamarle un compendio de los criterios más relevantes de las sentencias de la Corte Interamericana, y que son de lectura obligada para estudiantes y para el operador jurídico, para académicos quizá, e incluso para los abogados. ¿Qué nos muestra el libro? Nos da pautas sobre criterios que ha
que ha desarrollado la Corte Interamericana, a partir de los cuales incluso el Tribunal Constitucional de nuestro país, la Suprema Corte, ha desarrollado, me atrevo a decir, en algunos casos de mejor manera, el caso de la forma en cómo se adoptan ciertos criterios al del sistema interamericano al sistema mexicano. El caso Radilla Pacheco sin duda es relevante, la forma en cómo revolucionó, me atrevo a decirlo, revolucionó el sistema jurídico mexicano es de la mayor relevancia porque introdujo lo que en el discurso incluso habitual se dice un cambio de paradigma. A eso se sumó la reforma de derechos humanos y actualmente la reforma constitucional, la que se le llama la reforma CONI para el Poder Judicial. Entonces han construido un entramado de factores que han irradiado el sistema jurídico y dan muchas herramientas a los operadores jurídicos para efecto de poder dar una justicia tal y como nos los mandata primero nuestro artículo 17 constitucional. Entonces la obra por sí sola ya habla mucho de la calidad de los autores. Entonces aquí con Alejandra Nuño leí el artículo y la verdad es que la forma en cómo lo plasman y lo transmiten es transmiten la vivencia que han experimentado en el sistema interamericano. Ahora hablaré un poco de la parte que nos tocó al doctor Carlos María Pelayo Moller y a su servidor escribir sobre el último caso, la última sentencia de la Corte Interamericana, el caso Digno Ochoa, cuando él me dijo, ¿sabes qué? Creo que debemos escribir algo juntos, porque así como lo dijiste, Julie, yo en algún momento le pregunté algo también, él fue mi profesor del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Yo iniciaba la carrera cuando aconteció cuando murió Digno Ochoa, en la universidad donde estudió Digno Ochoa. Entonces, lo primero que le pregunté yo, eres experto en el Sistema Interamericano, estuviste en la Corte Interamericana, ¿qué sintieron los jueces cuando levantaron aquellas medidas a Digno Ochoa? ¿Qué sintieron los jueces? ¿Qué se siente en la Corte Interamericana? Porque hoy como juez ya se los puedo transmitir, el peso y la carga moral que se tiene al emitir una sentencia es de suma relevancia. He pasado por varios, digamos, escalones de la carrera judicial y la verdad es que cuando uno está en un tribunal colegiado de circuito proponiendo a un magistrado una sentencia, sabes que en muchos casos eso va a ser una última instancia. Y va a ser muy difícil que esa resolución pueda ser revisada por un órgano superior. Entonces, la carga moral es muy difícil. No supo contestar. Hoy Carlos es un gran amigo y tan es así que pudimos escribir. Me concedió el placer de escribir con él este pequeño escrito que está integrado en las últimas páginas de este libro. Entonces, cuando empezamos a investigar, él me dijo, abócate a la parte histórica, vemos que hay sobre Digna Ochoa escrito realmente y la verdad es que hay muy poco en México. Encontramos 2 tesis de maestría, una de la UNAM y una de la Universidad Iberoamericana, que hablan sobre la historia de Digna Ochoa y sobre la lucha que ha hecho. Pero en realidad, digamos que documentos más allá de eso existe muy poco. Entonces creo que el primer objetivo de este libro ya se logró, escribir algo sobre una verdadera defensora de los derechos humanos en nuestro país y a partir de ello pues iniciamos la búsqueda sobre los antecedentes. No encontramos notas periodísticas, encontramos videos de algunos documentales muy antiguos que no podía distinguirse incluso lo que decían las personas. Lo cierto es que dentro de toda esa investigación, a mí en lo particular, llegué a un punto donde me entró la nostalgia. ¿Por qué? Y esto es no quiero sacar un poco de contexto la presentación. Resulta que Digna Ochoa trabajó en una agencia del Ministerio Público donde su servidor tuvo toda la niñez. Crecí, estudié la primaria y parte de la secundaria. Entonces, cuando noto eso, le digo, Carlos, no, pues hay que ir
a Isla Veracruz y preguntar con la gente. Yo conozco, a ver, parte de mi familia es de ahí y mucho referente tienen que tener. No es conocida Dina Ochoa, no es conocida Dina Ochoa en el estado de Veracruz, no es conocida en Isla Veracruz, que es uno de los lugares donde desarrolló su trabajo profesional como asistente, no recuerdo exactamente el cargo que ostentaba ante el Ministerio Público, pero de ahí pues esa nostalgia y esa relevancia que le dije a Carlos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un documento un tanto descriptivo para a partir de ahí ver qué tanto puede impactar esta sentencia. El tema de las reparaciones es muy importante. El tema, incluso ya entrándonos un poco al contenido de la sentencia, es qué va a hacer el Estado mexicano, y entendiendo el Estado mexicano como un todo en relación con la autonomía que destaca la Corte Interamericana relacionada con los servicios periciales. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cómo lo regularía? ¿Es una obligación? ¿Tendremos algún día el cumplimiento de esa sentencia? ¿Se creará un organismo autónomo dedicado particularmente al tema de los servicios periciales? La sentencia pareciera que sí establece esa obligación. Recientemente, hace menos de un mes, ya existió el perdón por parte de una autoridad de la Secretaría de Gobernación en relación con este caso en particular. Si no me equivoco, ya incluso existe un nombre aquí en la Ciudad de México de una calle con el nombre de Dina Ochoa. Cosas ya se han hecho, pero creo que faltan mucho por hacer efectivo este derecho a la reparación que han establecido, que ha establecido la Corte Interamericana en sus sentencias. Derecho a la reparación que, en mi particular punto de vista, a veces la Suprema Corte creo que es un poco más, no sé si conservadora, sino que más reducida en el espectro al que puede llegar una sentencia en el ámbito del derecho a la reparación o en el ámbito transformador. Leí recientemente en una sentencia. Entonces, creo que esta última sentencia de la Corte Interamericana nos puede dar muchas pautas para empezar a partir de ahí, ustedes como estudiantes, los operadores jurídicos, las y los jueces, magistrados y magistradas, para a partir de ahí empezar a construir la doctrina en lo que toca a la relevancia de esta sentencia. Felicidades, Regina. La verdad es que el libro aborda muchos elementos, muchos estándares relacionados con lo que ya ha dicho la Corte Interamericana, y creo que no existe una obra que en tan pocas páginas se pueda consolidar todo lo que ha dicho la Corte Interamericana en relación con el caso particular del Estado mexicano. Muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras. Pues sí, en realidad se pensó esta obra con ese objetivo, ¿no? Tanto dirigida como a personas estudiantes que están interesadas en poder conocer qué ha resuelto la Corte Interamericana sobre los casos de México, y también, por supuesto, a los y las operadoras de justicia que tienen que resolver todos estos casos que muchas veces pues, sabemos que la cantidad de casos que tienen para resolver en el tiempo que tienen es muy complicado, y justo se busca como una herramienta para facilitar esta labor, ¿no? Para que puedan en un solo documento encontrar todos los casos, un breve apartado de antecedentes, pero que también puedan identificar de manera pues más fácil y más directa cuáles son los estándares que derivan de estos casos, y que sepan que están obligadas y obligados a cumplir con esos estándares y aplicar esos estándares, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la obra. Daniel, muchas gracias por contarnos tu experiencia como persona juzgadora y como persona que ha transitado por distintos puestos dentro del Poder Judicial. Creo que pues esta parte de reconocer y de saber la carga que se tiene, tanto moral, para dictar estas sentencias y para poder de verdad comprometerse con los casos concretos y saber que muchas veces son sentencias de última instancia, o que esas sentencias probablemente no vayan a ser recurridas o no puedan llegar a una instancia posterior, es de la mayor importancia. Y lo que se busca también es que estos estándares no solo se apliquen por los tribunales superiores, ¿no? La idea es que desde las primeras instancias y por supuesto desde la investigación
se apliquen estos estándares a fin de que no tengan que ser recurridas estas sentencias y esta justicia pueda llegar a muchísimas más personas. Y bueno, respecto del caso específico de Digna Ochoa, me parece que el mes pasado, en octubre, fue el evento de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano para el caso de Digna Ochoa. Tuve el 19, día de su muerte. Exactamente, el 19, que fue el día de su muerte. Y bueno, ahí comentaron que efectivamente, bueno, una de las reparaciones en cumplimiento, por supuesto, era este evento y también ponerle a una calle su nombre. Y la calle que decidieron fue justo una que está enfrente de el búnker. Me parece que fue pues representativo también, porque comentaban las y los familiares que estuvieron en el evento, que ahí fue donde estuvieron paradas y parados pidiendo justicia por muchísimos días, y que al final pues lo tomaban verdaderamente como una reparación el hecho de que esta calle tuviera su nombre. Entonces, bueno, pues nada más les quería comentar y compartir esta experiencia. Y pues Daniel, muchísimas gracias por haber participado en esta obra. Ahora pasamos con Alejandra Nuño, que también fue autora de esta obra, y pues queríamos escuchar tus reflexiones. Gracias, Ale. Bueno, muchísimas gracias. De por sí no necesito micrófono, pero ahí ya espero que se escuche. Muchas gracias por la invitación, que me da gusto, bueno, siempre igual, no tan asiduamente, pero cuando vengo acá a la escuela me da mucho gusto estar aquí y estar aquí comentando una obra que yo creo que Julie habló de la resiliencia de las víctimas. Yo creo que también fue una resiliencia de la Dirección General. Yo le agradezco a Marce, por supuesto a Regina, pero yo creo que por lo menos cómo estuvieron insistiendo para que pudiéramos presentar, entregar a tiempo nuestros artículos, no es algo fácil. Entonces la verdad es que agradezco ese ejercicio de resiliencia y de ganas y de compromiso por hacer una publicación que sin duda alguna es muy importante, ¿no? No es el primer ejercicio que la Suprema Corte de Justicia tiene. La Suprema Corte, junto con la Corte Interamericana y con Naciones Unidas, tiene un buscador jurídico interamericano y de Naciones Unidas, y ahí una puede ver los estándares, tal vez mejor que los estándares que se plasman o que se comentan en la obra. Entonces a mí lo que me gustó un poco de haber revisado la totalidad de los artículos y de las contribuciones es justamente como esta novela, ¿no? Esta novela de cómo empieza el caso, de qué se decide en el caso y de en qué momento está el caso, ¿no? Y entonces un poco a mí me pidieron que platicara un poquito sobre la parte, digamos, desde la perspectiva de las víctimas, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil que ya Regina mencionaba que tienen una relevancia fundamental en el litigio interamericano, ¿no? Y yo estoy segura en el litigio nacional, yo estoy segura que Daniel, cuando recibe amparo seguramente de algunas organizaciones de la sociedad civil, sabe que van a estar insistiendo, igual que la Suprema Corte, cuando seguramente, o algún colegiado, cuando le llega algún amparo o alguna revisión, ¿no? Entonces, sin duda alguna, y ahí un poco voy a tratar de plasmar las valoraciones a la luz de los diferentes artículos que pude leer en esta obra, ¿no? Y creo que también es interesante el día, digamos, el mes en el que se presenta esta obra. La mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana han sido emitidas en noviembre, ¿no? Para México, para muchos otros países. Hay algunas en agosto, por supuesto, Martín del Campo en septiembre, pero en general la mayoría. Entonces creo que también es un buen momento para conversar, aunque se notifican después en los hechos, las fechas de las sentencias son del mes de noviembre, ¿no? Y hace un año exactamente que estuvo el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas también visitando México, la primera visita que hace este órgano de Naciones Unidas a un país.
en un país que casi llegamos oficialmente a las 108,000 personas desaparecidas, oficialmente reconocidas como desaparecidas, cifras que en ningún lado se han visto, ni siquiera en Colombia, ni siquiera en algunos países que están transitando por conflictos armados, ¿no? Y yo no me puedo quedar con la duda, porque decía Daniel que le preguntó a Carlos qué sintieron los jueces. Yo preguntaría qué sintieron las representantes. Yo estaba en Segil cuando nos notificaron la muerte de Digna. Éramos las representantes de Digna Ochoa en la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, creo que un poco, digamos, a la luz de las experiencias que la sociedad civil vive, es que a veces se entiende la persistencia. Uno dice, bueno, ¿por qué llevan años pidiendo que no se levanten medidas cautelares, que no se levanten medidas provisionales? Yo estoy segura que la Corte nos odiaba y odia a las representantes porque otra vez dicen que no se levanten las... Nadie más va a pedir que se levante una medida provisional, jamás. O sea, nadie más que asuma la responsabilidad de la Corte. No las representantes, ¿no? Es una gran responsabilidad el decidir sí o no sobre algún caso que uno puede decir, bueno, parecería que ya no está el riesgo, parecería que estas medidas ya dieron. La respuesta que dio la Corte Interamericana fue convocar urgentemente una audiencia de supervisión, a una audiencia de medidas provisionales. La muerte fue en octubre, la audiencia fue en noviembre, y ahí, digamos, no levantó, ahí adoptó nuevas medidas provisionales para integrantes del Centro PRO, para Leonel Rivero, para Pilar Noriega y para diferentes defensores y defensoras de derechos humanos que le estuvieron acompañando, ¿no? Esa fue la principal, y eso fue en el 2001, ¿no? El caso, la sentencia llega en el 2021, ¿no? Entonces, nomás se tardó 20 años el sistema interamericano en tratar de tramitar este caso. Bueno, dicho eso, a mí digamos, a ver, yo quisiera un poco hacer, no es una valoración profunda sobre el derecho internacional, pero yo creo que sí vale la pena un poco contextualizar. Siempre me gusta un poco decir de dónde viene el sistema, el derecho internacional de los derechos humanos, el sistema interamericano, y yo creo que uno de los principales aportes que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos es el reconocimiento de las víctimas como actoras en el proceso internacional, ¿no? Ya estoy segura que todos y todos ustedes saben, bueno, los siglos previos, ¿no? Los actores, digamos, los sujetos en el derecho internacional eran los estados, ¿no? Los estados eran los que entre ellos tenían sus acuerdos, sus convenios. A veces cuando empezó el tema de la esclavitud, de las minorías, digamos que sí se hablaba de las personas, de los extranjeros y de las extranjeras, se hablaba de ellos en la medida en la que eso afectaba las relaciones entre los estados, ¿no? Entonces, digamos, por supuesto, el parteaguas de la Declaración Universal de Derechos Humanos de hace un poco más de 70 años, igual que en el sistema interamericano, cómo hemos visto, digamos, en las últimas décadas, un actuar rápido, digamos, continuo, evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos, pues no se entendería sin las víctimas. No se entendería sin las víctimas. No se entendería digamos, la adopción de instrumentos internacionales, digamos, la persistencia en la elaboración y en la creatividad de las recomendaciones, de las recomendaciones de la CIDH, y por supuesto, digamos, de la amplitud de los órganos de protección y su mandato. No se entendería sin las víctimas, y por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil que también han aportado mucho en ese sentido, ¿no? No se entendería el tema, ya hablando específicamente de casos, no se entendería este locus standi en judicio, ¿no? Que a partir, digamos, en el caso europeo, con este protocolo 11, donde elimina a la Comisión Europea, que ahora estoy segura que están pensando que por qué la eliminaron, pero bueno, ya fue el protocolo 11, y no se entendería si las reformas, porque como que ahorita uno siempre se acuerda de las últimas cosas que hace el sistema, pero de las reformas reglamentarias de la Comisión y de la Corte Interamericana del 2001, ¿no? Donde finalmente se le da la posibilidad a las víctimas y sus representantes para ser una de las partes importantes en el proceso interamericano, y sin duda alguna eso ha tenido, digamos,
un desarrollo importantísimo. A partir de entonces, aunque ya en los hechos digamos, las personas que habían sufrido violaciones de derechos humanos podían participar a través de la Comisión Interamericana, pues nunca es lo mismo que tener la posibilidad de presentar tu escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de manera directa, autónoma y defender digamos, tu posición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A veces se estará de acuerdo con la comisión, a veces no. Y creo que ese es el primer, digamos, aporte que yo rescato de algunos de los artículos que acá se escriben, ¿no? No todo, digamos, siempre yo creo que sin duda alguna la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano de derechos humanos tiene aportes fundamentales, sustantivos, pero no es un sistema perfecto. Y creo que varios de los artículos lo dicen, ¿no? Lo dicen desde el caso de Campo Algodonero, donde parecería que la Corte pudo haber hecho más, por supuesto, en el caso ecologistas, como lo dice Jacqueline Sáenz, ¿no? En el caso propio Alvarado Espinosa, cómo estaban peleando el tema de Digna Ochoa en su momento, es decir, el propio caso Castañeda, como Santiago Corcuera nos recuerda que hubo, digamos, algunos retrocesos de la propia jurisprudencia interamericana a partir del caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Entonces, lo primero, eso, ¿no? La posibilidad de poderle decir a la Corte, en general, que vas de la mano con la Comisión Interamericana, pero a veces parecerá que tú quieres argumentar algo más y qué importante que las víctimas y sus representantes tengan la posibilidad de hacerlo desde esa óptica, ¿no? Creo sin duda alguna que uno de lo que ya mencionaba previamente Julie es un poco el para qué se litiga en el sistema interamericano, ¿no? ¿Por qué el litigio estratégico en el sistema interamericano? Yo recupero un poco el tema de las medidas de no repetición, ¿no? Creo que igual de nueva cuenta cuando una lee los diferentes artículos, no hay, aunque digamos en algunos se plasma de manera directa, pero a mí me consta que en general en los casos mexicanos y en otros más, yo no recuerdo uno en donde una persona diga yo voy por mi caso, solo por mi caso, ¿no? Acá lo plasman muy bien cuando citan, por ejemplo, en el caso de Atenco, donde dicen por qué están llegando allá, el caso Radilla, por qué Tita fue a la Corte Interamericana, el caso de Inés y de Valentina, es decir, en general se plasma el que esto que me pasó a mí no le pase a alguien más, ¿no? Y qué importante cuando en Radilla uno diría, en el caso de Rosendo Radilla en 1974, que tal vez había cientos de casos de desapariciones forzadas y ahora vemos que tenemos 107,000 desapariciones, todavía no sabemos cuáles forzadas, cuáles por particulares, porque es un tema de cumplimiento pendiente del caso Alvarado Espinosa, ¿no? Entonces, el tema de la no repetición. Y yo creo que también lo mencionaba Julie y lo recordó ahora Regina, el tema de, al final de cuentas, cualquier sistema internacional de protección de derechos humanos es un sistema complementario donde las personas llegan por ausencia de justicia, ¿no? En el caso del sistema interamericano, desde el 2008, hace 15 años, que México está, digamos, ojalá que así nos vaya en Qatar, ¿no? Ojalá que así nos vaya en los premios Nobel, porque México ha estado en los 3 primeros lugares de mayor número de peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2008, ¿no? Seguido primero por Colombia y Perú, después hubo varios años, 2, 3 años antes, yo creo que a partir del 2019 vuelve a Colombia, pero varios años donde fue el estado con mayor número de peticiones presentadas anualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También el estado donde, digamos, se desechan tal vez lo más rápido algunas de esas peticiones. Pero entonces creo que eso nos está diciendo algo de nuestro sistema de justicia, ¿no? Creo que aquí es la élite, o sea, la élite en el sentido de, pues les llegan los amparos, les llegan las revisiones, llegan algunas, pero ¿qué está pasando con nuestro sistema de justicia que las personas quieren llegar al sistema internacional de protección? Y creo que también, ¿qué está pasando cuando
por ejemplo, de las cosas más excepcionales de los sistemas internacionales de protección, como es visitas de órganos, de tratados, cosa que nunca se ve, es rarísimo. Comité de la CEDAW solamente ha hecho una visita al mundo mundial. Y el mundo mundial fue México, y aquí lo recuerdan, ¿no? El Comité contra la Desaparición Forzada solo ha hecho una visita, y ha sido México, ¿no? El Comité contra la Tortura también, digamos, ha hecho más, pero también hizo una visita relacionada con México. Entonces, ¿qué nos está diciendo de nuestro sistema de justicia para que las personas que de por sí ya no respiran, ya no viven, ya no duermen, cambian sus proyectos de vida, se mudan, son amenazadas, son hostigadas, son asesinadas, todas esas personas que dicen, ¿por qué está pasando esto en mi país? ¿Y por qué no hay alguien que me pueda proteger y me pueda decir qué pasó y quién es el responsable de esos hechos, ¿no? Entonces, creo que con eso un poco entro a la otra valoración que creo que es parte de lo que se menciona en diferentes, si una lee en los diferentes artículos, y es como las personas que sufren violaciones de derechos humanos, junto con sus representantes, las organizaciones de la sociedad civil, son increíblemente creativos y creativas para no quedarse solo en a ver cuándo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a terminar de tramitar este caso y cuándo va a llegar el caso a la Corte Interamericana. Presentan, digamos, tal vez el mejor ejemplo de eso es lo que escribe Andrea Medina en el caso de Campo Algodonero, y cómo, digamos, en poco tiempo, más de 10 instancias internacionales de derechos humanos estaban haciendo visitas o emitiendo informes relacionados con la violencia de género hacia niñas y mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital, ¿no? Entonces, digamos, la visita in situ de diversas relatorías, de órganos de tratados, de organizaciones de la sociedad civil internacionales que siempre tienen un peso importante, la propia visita y audiencias de la Comisión Interamericana, otras instancias, otros procedimientos especiales de Naciones Unidas como grupos de trabajo sobre desaparición forzada o sobre detenciones arbitrarias. Eso da cuenta un poco del aporte que tiene la sociedad civil también en un litigio, digamos, donde se le ponen todas no solo la carne en el asador al caso en particular ante la Comisión y ante la Corte Interamericana, sino también en la estrategia más fuerte de incidencia. ¿Y por qué en la estrategia más fuerte de incidencia? Porque esos casos que llegan, que ya los mencionó Regina y los recordó Julie, son casos que estructuralmente no pueden ser resueltos en el ámbito nacional. Entonces, ustedes recordarán cuánta jurisprudencia, había constante y reiterada de la Suprema Corte de Justicia sobre el fuero militar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son casos que no tenían forma, ya sea que porque legal o jurisprudencialmente no tenía, y entre otras cosas, por supuesto, el actuar de los congresos, que es fundamental en cómo generan responsabilidad internacional, cómo eso llega al ámbito internacional y tiene que ser sin duda alguna resuelto por estas instancias, ¿no? Entonces, eso es otro de los temas que me parece relevante en esta publicación, cómo se ve, y Andrea Medina en algún momento dice, lo que menciona es, este caso evidenció las horas interminables de aporte de las organizaciones que nos sentábamos a redactar, muchas veces sin algún, digamos, sin sueldo, sin nada, y solo con el compromiso de poder, digamos, de querer contribuir a que este país cambie un poquito, ¿no? Y yo lo veo un poquito, y ahí sí hago un poco la anotación con el Poder Judicial de la Federación, porque justo como ya lo han mencionado previamente, ahora, digamos, hay varios casos que discuten el tema de la militarización, ¿no? Y esa es la única anotación que voy a hacer del caso Alvarado, aunque también lo mencionan en Ecologistas, lo mencionan en Inés, en Valentina y en Radilla, entre otros. ¿Qué importancia tiene el rol actualmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en resolver rápidamente todos los recursos que están pendientes para que este país no siga transitando en esa militarización, para que no tengamos en 10 años un caso que pudimos haber resuelto y que se puede resolver en sede judicial? Qué importante va a ser el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es que llega, habrá que ver,
una posible reforma, ahora parece que va a ser legal, ahora parece que no sé qué, en la parte electoral. Si una hace un recuento histórico, a mí me gusta la historia y más la historia del derecho internacional de los derechos humanos, los primeros casos que le llegaron a México fueron esos casos de fraudes electorales de los 80s. Y eso, veamos el caso Castañeda, o sea, veamos algunos temas que seguimos arrastrando como país. Y otra vez, qué importante va a ser, de nueva cuenta, las organizaciones y las víctimas seguirán litigando, pero qué importante va a ser que el Poder Judicial, en este caso ya más de la Federación, pueda pronunciarse como una forma de prevenir mayores violaciones de derechos humanos en este país que tanto necesita eso, ¿no? Y voy cerrando, diría yo, uno de los temas que me parece que también es muy importante sobre esta publicación y vinculándolo otra vez a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas. Bueno, ya un poco lo mencionaba Yuli sobre el diálogo jurisprudencial. Yo hablaría del efecto útil, ¿no? El efecto útil de los tratados, no solamente la convención, hay varios tratados, varios de estos casos, lamentablemente, no solamente violaron la Convención Americana, violaron la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, violaron una serie de tratados que buscaban justamente tener o brindar mayor protección a víctimas que lamentablemente no lo están. Entonces, el tema del efecto útil de los tratados y de los estándares interamericanos, sin duda alguna, importantísimo, y de las sentencias, ¿no? Y ahí el tema del cumplimiento, creo que en todos lados, de manera, creo que muy frustrante una ley, el reto en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, aún la única sentencia que la Corte ha dado como cumplida, que es el caso Castañeda, por ahí Santiago Corcuera dice, pues la Corte tal vez se quedó corta en el tema del cumplimiento. Y hablando del rol de la sociedad civil y de las víctimas, qué importante la construcción de supervisión de cumplimiento que la Corte Interamericana ha tenido, pero también a partir de muchos impulsos de las propias víctimas y sus representantes en la construcción de un sistema, pues que sea eso, que tenga eficacia a partir de las sentencias que emite, ¿no? Y yo simplemente reitero mi agradecimiento por la invitación. Yo me siento representante plenipotenciaria de los estados de la República, porque ninguno de estos, salvo Juan y Santiago, ninguno de estos casos fueron cometidos los hechos en la Ciudad de México. Las violaciones fueron cometidas en otras entidades de la República, y eso también dice mucho. Pero también quiero de nueva cuenta agradecer mucho la invitación para estar aquí, para por supuesto contribuir a esta publicación, y creo que también para reconocer el rol de las organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas, que su dignidad, su valentía, su entereza, ya lo han mencionado, pero creo que a mí me encantaría contagiarles a ustedes que es fundamental eso para avanzar. Pero hay dos personas más que me gustaría agradecer, y alguien más que agradece, Santiago Corcuera, y uno es Mario López Garelli, y la otra es Elizabeth Abimerscher, dos personas que digamos que hace algunos meses fallecieron y que fueron motores sustanciales para estos y otros casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, el propio Santiago Corcuera hace referencia a Gonzalo Aguilar, ¿no? Sincer. Qué importante también reconocer que ahorita estamos mal, pero muchas otras personas, como Digna Ochoa y como muchas más, contribuyeron fundamentalmente y sustancialmente para que ahorita estemos litigando e insistiendo en el cumplimiento y construyendo y evolucionando en sistemas de protección que sirvan para las víctimas y para la sociedad. Así es que muchas gracias por la invitación. Gracias, Ale. Muchas gracias por tus palabras y por encontrar esta obra útil para la labor que buscamos hacer desde la Dirección General de Derechos Humanos. Efectivamente, desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos hecho o tratado de hacer muchas herramientas para hacer del conocimiento, pues, del público en general, pero también especialmente de las y los operadores de justicia, estos estándares interamericanos, cómo funciona el sistema interamericano, cuáles son las sentencias que están obligados y obligadas a cumplir. Y bueno, igual aprovecho para invitarles a consultar el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos, donde podrán encontrar el buscador jurídico,
También tenemos un apartado de síntesis de las sentencias de la Corte Interamericana, donde también están todos sus estándares y las reparaciones que se dictaron. Tenemos una herramienta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de todos los casos en los que México ha participado, que nos parece que es la única herramienta donde están compilados todos los asuntos de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos programas de diálogos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde también lo que buscamos es explicitar y poder poner al público en general, pues, y que esté fácil a su conocimiento cómo funciona el sistema y cómo poder acceder a él. Ale, me parece muy importante lo que comentabas del reconocimiento de las víctimas como parte esencial del proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos, y sobre todo lo que dijiste, que me pareció interesantísimo. Estaba reflexionando en cuanto a qué pasa con México y por qué el número de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pensaba qué está pasando precisamente con el cumplimiento de las medidas de no repetición, que son las que buscan que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el país. Lo vinculo un poco con algo que decía Julie, ¿no? Que era lo que le preguntaban las personas estudiantes en cuanto a si son obligatorias o no las sentencias de la Corte Interamericana, que por supuesto son, pero qué pueden hacer para cumplirlas, ¿no? Y ella mencionaba que hay dos caminos de alguna forma. Uno es la buena fe del Estado, y dos, la presión que puedan hacer la sociedad civil y las víctimas, que me parece una carga muy pesada para darles únicamente, ¿no? Y yo pensaba en esta tercera, que precisamente es la obligación de las personas juzgadoras de cumplir con los estándares. Por supuesto, no es directamente quizá un cumplimiento a la sentencia, y quizá así no lo va a valorar en su momento la Corte Interamericana, pero sí me parece que es una tercera vía para poder frenar estas violaciones que se repiten, y que las personas juzgadoras sepan que tienen ese rol y ese poder para poder a su vez cumplir con estos estándares, aplicarlos, entenderlos y aplicarlos a los casos concretos, y de esta forma, de alguna forma, hacer válidas las sentencias de la Corte Interamericana y que no se sigan repitiendo estas violaciones. Bueno, pues vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas que nos ha mandado el público. Vamos a ver, tenemos yo creo que tiempo de una para cada quien. Esta es para Julie. Voy a leerlas primero, les pasaré las tarjetas y ya después cada quien podrá ir dando sus respuestas. Muchas gracias. Dice, derivado del caso Alvarado Espinosa, en donde una mujer es desaparecida forzadamente, ¿cuál es la labor de la Corte Interamericana para reconocer el impacto diferenciado de género en el delito de desaparición forzada? ¿Cuáles son los pasos a seguir en próximas sentencias donde ocurra lo mismo? Voy a leer esta para Daniel. Centrándonos en su contribución, ¿cuál es el impacto que considera que tendrá la sentencia de Digna Ochoa para la jurisprudencia nacional? ¿Qué mecanismo considera que debería adoptarse para que las autoridades judiciales puedan dictar reparaciones más amplias? Y para Alejandra Nuño, a tu parecer, ¿cuál es el reto más importante al que se enfrenta la sociedad civil cuando litiga un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Muchas gracias. Julie, ¿quieres empezar? Ok, se me indicó, derivado del caso Alvarado, entre otros, en donde la mujer es desaparecida, ¿cuál es la labor de la Corte para reconocer el impacto diferenciado en género en el delito de desaparición forzada? ¿Cuáles son los próximos pasos, cuáles son los pasos a seguir en próximas sentencias donde ocurra lo mismo? La Corte Interamericana, pues en todos los casos donde se ha visto una desaparición forzada, una muerte violenta de una mujer, como sería el caso
campo algodonero y también en casos donde se han visto desapariciones forzadas de mujeres. Uno de los aspectos más importantes que creo que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la importancia de que las investigaciones no estén plagadas de estereotipos de género. Es decir, estos estereotipos han impactado directamente desde el puro inicio de todas las investigaciones en descalificar a las víctimas. Entonces, esa descalificación de las víctimas, como en el caso Alvarado, que básicamente a esta persona la calificaron de delincuente, o como en el caso que mencioné de Campo Algodonero, que a las víctimas las descalificaron como mujeres voladas que seguro andaban con los hombres. Estos estereotipos desde el inicio hacen que las autoridades no acten conforme a sus obligaciones, ya sea en la recaudación de la prueba, en la forma en que manejan la escena del crimen, en la cadena de custodia, etcétera. Y a partir de ello también a veces esto tiene un impacto no solo desde el inicio de la investigación en cómo se investiga, sino también a veces en cómo son calificados los delitos y en la desidia de las autoridades. Entonces creo que una de las cosas más importantes que ha dicho la Corte Interamericana al respecto es visibilizar la necesidad de que nunca se apliquen estereotipos de género y que también estos no impacten en las líneas de investigación que abren las autoridades. En segundo lugar, no invisibilizar el tema de género en estos casos. Es decir, por ejemplo, si se trata de un homicidio, de una muerte violenta de una mujer, por ejemplo, no se puede ver solo como un homicidio, sino se tiene que ver el aspecto que tiene que ver con el género de la persona y cómo la subordinación de la mujer impacta en estas cosas. Seguidamente, pues aparte de no estereotipación y de no invisibilizar, el hecho de vincular los casos ante las autoridades con el contexto en que viven las mujeres en el caso concreto. Yo creo que visibilizar estos puntos y especificar para las autoridades estas obligaciones ha sido de la labor más importante que ha realizado la Corte Interamericana, en decir, no pueden no ver los casos como que no tienen nada que ver con el género, porque sí lo tienen que ver, especialmente si estamos dentro de un contexto. Pero sobre todo, sí, y creo que en próximas sentencias donde ocurra lo mismo, pues aquí creo que está la pregunta quizás destinada al tipo de reparaciones que se ordena. Ya en muchas sentencias pues se ha ordenado la capacitación de las autoridades en materia de perspectiva de género, ¿no? Entonces, quizás habría que pensar qué tipo de cosas podríamos hacer porque aunque hemos capacitado y capacitado y capacitado, quizás están sucediendo los mismos tipos de violaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí retomaría un poco lo que dije al inicio, en sentido de que, bueno, en cuanto a la Corte Interamericana o quizás más bien nosotras desde el ámbito mexicano, es ver cómo podemos medir el impacto que estamos teniendo con estos tipos de medidas de reparación. Quizás la Corte Interamericana podría pedir al Estado mexicano medir el impacto y medir qué tanto lo que está haciendo pues realmente está incidiendo en las tasas de desaparición o en las tasas de feminicidio. Creo que ese es un punto que nos falta, porque podemos seguir capacitando, pero si no vemos que bajan los índices, pues creo que hay que hacer una pausa de ver qué está pasando, ¿no? Y podría ser eso tanto algo que se pide desde allá, pero algo que también podemos empezar a hacer desde acá. Gracias. Sí, Dani, gracias. Sí. Dos preguntas, centrándonos en su contribución, ¿cuál es el impacto que considera que tendrá la sentencia de Digna Ochoa para la jurisprudencia nacional? La sentencia del caso de Digna Ochoa tiene muchas aristas, yo destaco dos, y digo, aquí estoy con expertas que a lo mejor tienen otra opinión. El plazo razonable para resolver un proceso penal en nuestro país es terrible, 21 años para que parcialmente Digna Ochoa obtuviera justicia en el sistema interamericano. Creo que es algo que, no sé, es muy difícil de justificar, de razonar. Entonces, el primer punto yo creo que sí, es el plazo razonable. El segundo es el derecho
a defender los derechos humanos. ¿Qué va a hacer el Estado con los defensores de derechos humanos? Creo que hay mucho por hacer en esa parte. Creo que el Estado tiene la obligación de generar mucha política pública, pero con base en los estándares internacionales que las propias sentencias del Tribunal Interamericano ha establecido. Yo destacaría esos 2 puntos de la sentencia del caso de Digno Ochoa. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué mecanismos considera que debería adoptarse para que las autoridades judiciales puedan dictar reparaciones más amplias? Es un tema un poco complicado, lo dije muy superficialmente en mi breve exposición, pero la Suprema Corte, en particular la primera sala, digamos que no ha adoptado un sistema de reparaciones amplio. Ha ido poco a poco, sí, y creo que esto es de reconocerse, pero existieron algunas resoluciones de hace 5 o 6 años, si no me equivoco, donde se hacía prácticamente una distinción entre la forma en cómo se dan las reparaciones en el sistema interamericano y la forma en cómo podría darse una reparación a nivel de juicio amparo. Y dijo, no, o sea, no es que sean incompatibles, simplemente es totalmente diferente y allá, en términos generales, pues está sancionando un Estado en lo general y aquí, acuérdense, rigen ciertos principios, la relatividad de la sentencia va dirigida a una sola persona. Entonces creo que esa concepción va evolucionando. Ahora, hay sentencias donde sí ya se ha tomado o se ha ampliado, digamos, que este espectro en el derecho a la reparación. Recordaría ahorita el tema de los manglares, que resolvió un amparo en revisión que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde trata de ampliar este sistema de reparaciones, retomando incluso estándares de la propia Corte Interamericana. Otra de las sentencias recientemente, ya no me tocó, ya no estaba en la Suprema Corte, pero es el tema de la violencia obstétrica. En la violencia obstétrica hubo un capítulo completo de la forma en cómo se iban a hacer estas reparaciones, incluso obligando al sistema de salud mexicano a establecer capacitación a las y los médicos bueno, ahí sí creo fue el Estado de Jalisco en particular. Entonces creo que sí, la Suprema Corte ha empezado a ampliar eso. Yo recuerdo una sentencia también que ya fue estudiada también por la dirección, el tema de la comaternidad. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración de esa sentencia y cuando estamos en el tema de las reparaciones, el tema de la comaternidad en la primera sala prácticamente era asumir que un niño o una niña podría tener o 2 padres o 2 madres. Ok, concedíamos el amparo, pero al final en el estado de Aguascalientes siguen existiendo actas de nacimiento donde decía nombre del padre y nombre de la madre. ¿Por qué no en ese momento establecer una reparación integral y decir u obligar a la autoridad administrativa para que existieran también actas de nacimientos con registros de nombre de la madre y nombre de la madre? ¿Por qué no? Creo que es atrevernos y tampoco puede ser de un día para otro. Creo que por eso es importante que este rol que dice Regina, este rol de los jueces es muy importante, es ver las cosas de otra forma y para ver las cosas de otra forma pues, se necesita pues, conocer además del estándar interamericano pues, lo que han dicho otras cortes constitucionales en relación con ese tema. Entonces, sí, creo que se va paso a paso en el sistema mexicano en relación con las reparaciones, pero creo que ya existen muchas sentencias paradigmáticas que dan el punto de partida o al menos dan el anclaje jurisprudencial para que las y los jueces en sus órganos jurisdiccionales puedan emitir estas sentencias con estas características. Gracias, Daniel. Es que es muy difícil encontrar un solo reto de la sociedad. Yo que vengo de sociedad civil toda mi vida, estaba haciendo un catálogo, pero dije, a ver, 5 que ubico rápido. Yo creo que para litigar en el sistema interamericano hoy en día, uno de los principales retos es tener capacidad, hablando de la resiliencia otra vez, y de frustración, ¿no? Es decir, hay una cantidad impresionante de tiempo
sobre todo en el litigio ante la comisión, la Corte es mucho más, sistémica, mucho más ordenada. Cuando un caso llega a la Corte, más o menos una sabe cuánto nos vamos a tardar, etcétera. Entonces, creo que eso tiene que ver con el fortalecimiento y la falta de recursos que le dan los estados a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte también, ¿no? Entonces, la capacidad de frustrarnos, o sea, de frustración es un tema importante, ¿no? Creo que el otro tiene que ver justamente ligado con eso, con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, cuando llegan los casos ante la comisión y sobre todo a la Corte híjales, recuerde usted, señora, la mamá de las hermanas Serrano, ¿no? Hace 10, 15 años, ¿en dónde estaban Erlinda y Ernestina Serrano Cruz? ¿Cómo le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo estuvo? El caso de Tita Radilla, ¿no? Décadas después. Entonces, el paso del tiempo en muchos sentidos creo que es un reto para las organizaciones, a veces para buscar testigos, para buscar prueba, para muchas cosas que involucran un litigio más o menos razonable. Creo que ese es un tema importante, ¿no? Creo que el tercero sería la falta de recursos y la falta de tiempo. O sea, las organizaciones de la sociedad civil y en este país donde cada vez son más deslegitimadas, ¿no? Cada vez con las uñas, de verdad, con las uñas y de manera muy admirable es que hacen el trabajo, y pues no es solo un caso que lleva, ¿no? O sea, el caso, el CEDEM lleva, solo el CEDEM, que es el caso que litigó, la organización que litigó el caso Alvarado, acompaña a más de 600 familias de personas desaparecidas. O sea, llévate eso y sigue acompañando a los demás casos, porque seguramente más de un familiar dirá, ¿y por qué mi caso no está ahí? ¿No? Cuatro, y creo que y el tema recursos y tiempo. Cuando llega la Corte Interamericana córrele. O sea, no es, los tiempos de la comisión, no, la Corte te dice que en cierto plazo tienes que mandar tus observaciones, en cierto plazo, y cuando te convoca audiencia, persínate, ¿no? Los católicos o las católicas, o encoméndate al santo, porque en poco tiempo uno ve la audiencia, ¿no? Una ve la audiencia cuando llegan los testigos, pero para eso a veces es cosas básicas como consíguele el pasaporte, el INE, la no sé qué, la no sé cuánto, para que pueda llegar, hasta todos los affidavits y declaraciones juradas que tuviste que entregar, ¿no? Entonces, el tema de los tiempos creo que es un reto importante para organizaciones que muchas veces suplen el rol del Estado en muchas cosas, ¿no? Y yo, la quinta que diría es el cumplimiento. Cuando una llega a la audiencia en la Corte, uno dice, bueno, se generan muchas expectativas, sobre todo para las familias, ¿no? Para las víctimas. Ahí viene la audiencia, mire, usted va a declarar, mire qué importante, qué puede usted esperar de la sentencia, qué puede o no, y siempre hay, digamos, como una emoción porque ya viene la audiencia, porque ya viene la resolución o la sentencia, ¿no? Pero, digamos, personas que han, por décadas otra vez, han sufrido todo tipo de cosas, imagínense la frustración de que el Estado ni siquiera les pida disculpas, que no les pague, que no les termine de pagar, cuando era algo que básicamente hacían, es lo más fácil, firman el cheque, que no termine de pagar, ¿no? Imagínense cómo nos ponemos exquisitas para decir dónde están Rosendo Radilla, dónde está Nitza o Rosirene, cómo nos ponemos exquisitas en otras medidas lidiar con la expectativa de las víctimas después de una sentencia es increíblemente frustrante y muy deprimente para las organizaciones que a veces ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces y a eso, con eso terminaría, el riesgo que implica el litigio nacional y el litigio internacional, ¿no? Creo que en esta publicación hablan en varias oportunidades, y hay algunas que no lo ponen, pero en varias oportunidades sabemos que hubo medidas provisionales porque las personas, testigos o víctimas, o representantes estaban en riesgo, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los retos que pienso que hoy en día viven las organizaciones de la sociedad civil. Pues muchísimas gracias. Agradezco profundamente a Julie, a Daniel, a Ale por acompañarnos el día de hoy. Al público en general les invitamos a consultar la obra, a hacer la suya. Está en el stand de aquí afuera, también en el virtual de la feria. Y bueno, también lo pueden descargar gratuitamente en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos. Esperamos de verdad, de corazón, que esta obra ayude a fortalecer el impacto
de las sentencias de la Corte Interamericana y de cumplir de alguna forma, como lo comentaba, con sus reparaciones y en específico con sus reparaciones de no repetición. Pues muchísimas gracias, espero que sigan disfrutando de las actividades organizadas por la 20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por seguirnos y buenas tardes.